Decía hermano Eduardo que todo lo que usted ofrenda para la casa es para seguir construyendo. Usted puede ver por este lado, hace 8, si usted se dio cuenta, faltaban aquí estos balcones, ya están puestos los balcones. Sigue avanzando la obra, lo que sigue es el piso para que usted tenga un piso así bien bonito, pero todo esto gracias al labor de los hermanos que con gozo traen sus ofrendas y sus diezmos a esta casa. Que el Señor bendiga su vida, así como está bendiciendo esta obra. Amén. Rápidamente ahí donde usted está, por favor, incline su rostro. Vamos a poner esta palabra que hoy vamos a declarar en manos de Dios para que sea Él el que la ministre y el que la deje grabada en su corazón. Padre, te pedimos, Dios, que esta bendita palabra que hoy traes, Dios bendito, sea de bendición para la vida de mis hermanos, de edificación para las familias, y que tu Santo Espíritu ponga esa palabra con tinta de sangre en nuestro corazón para que la pongamos por obra y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hoy quiero hablarle acerca del Evangelio, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de poder. Pero quiero empezar a exhortarle y a confrontarle con una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos preguntan de qué religión somos? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos confrontan y nos dicen en qué creemos? Porque habrá pasado en algún momento que tuvieron que preguntarle: ¿usted a qué iglesia va? ¿Usted de qué religión es? Y es que, hermano, lamentablemente encontramos hoy que el mundo con su influencia hace que uno tenga miedo, que uno tenga temor, que uno tenga vergüenza de decir que es cristiano. Y todo esto pasa por la medida de fe que cada uno tenga. Todo esto pasa por la revelación que cada uno tenga de quién es Cristo para su vida, quién es Cristo para mí, qué ha hecho por mi vida, y de esa manera yo defender mi fe, yo defender aquello en lo que creo. Porque lamentablemente en el mundo vamos a tener ese tipo de confrontación. Mire, jóvenes, los que están yendo a la universidad, aunque ahorita la situación es diferente, pero en la universidad hay personas que van a querer hacerlo dudar de su fe, lo van a confrontar con su fe. Hay por ahí un curso, se llama, usted lo habrá oído, Razón y Fe, que lo que busca es atacar la fe por medio del razonamiento humano, para que la gente que llegó con fe termine dudando de aquello en lo que cree. Pero si estamos bien cimentados, creyendo en aquel que es nuestro Salvador, aquel que nos salvó, que nos libró, oiga lo que la palabra profética dijo, que Él ha permitido que estemos en esas cosas feas en el mundo, para que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y solo teniendo claro eso, amado hermano, vamos a poder defender nuestra fe y no nos va a dar vergüenza. Mire, por temas de trabajo a mí me toca hacer algunas entrevistas en ocasiones, y es triste, mire, y lo hago de verdad deliberadamente, cuando a veces recibo las solicitudes, porque ya veo que primero llenan la solicitud y después uno los entrevista, ¿verdad? Y veo en la solicitud y hay una pregunta que dice en la solicitud: ¿qué religión profesa? Y la dejan en blanco. Entonces, cuando yo ya estoy entrevistando frente a la persona, le digo: mire, me dejó en blanco acá, ¿en qué es lo que usted cree? ¿No cree en nada? Sí, pero ¿qué? Me lo dejó en blanco, no cree en nada. Bien, pero es que ¿qué? ¿Quién cree? ¿En quién cree usted? Es que fíjese que yo voy a una iglesia, pero así con miedo, con vergüenza. Les da vergüenza decir que son cristianos, hermano. Yo espero que a usted no le suceda eso. Es tremendo, pero eso está pasando hoy en día. Nos da vergüenza decir que somos cristianos, que creemos en Cristo como Señor y Salvador, porque esa fue nuestra profesión, nuestra confesión de fe un día, ¿verdad? Creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero tenemos que defender aquello en lo que creemos, mi amado hermano.
El apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia que estaba en Roma, a los judíos que estaban en Roma, les dice: mire, acompáñeme por favor a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los judíos que estaban en Roma. Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, en su verso 16, en la versión Reina Valera, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos que empezar por entender cuando el apóstol dice acá: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio para usted? Porque el evangelio es más que estas paredes. El evangelio es más que venir un domingo a recibir palabra de Dios. Gloria a Dios, bendigo su vida por estar acá. Pero el evangelio es más que eso, mi amado hermano. Cuando él dice no me avergüenzo del evangelio, está hablando de todo lo que representa el reino de Dios. Está hablando de todo el proceso de salvación que Dios preparó para que el mundo fuera salvo. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, el proceso de salvación que Dios preparó para nosotros. Defender esa verdad del evangelio. Fíjese que la palabra evangelio viene del griego evangelión, pero esa palabra evangelión está compuesto por dos vocablos, siempre griegos, ¿sí? Las primeras, ev, que quiere decir bien o buena, y gelión, angelión, que quiere decir noticia o anuncio. De tal forma que cuando en el griego dijeron evangelio, se referían a las buenas nuevas, a las buenas noticias, que son las que Dios trae de salvación para el pueblo que cree. El evangelio son esas buenas nuevas. Cuando vemos de dónde se deriva esa palabra, notamos que habla de toda la narración de la vida y palabras de Jesús. Es decir, la nueva del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, de que Dios les daría salvación, vida eterna, tierra nueva, promesa de salvación, y que hasta el día de hoy esa promesa está para su vida y para mi vida, mi amado hermano. Cuando decimos entonces, el apóstol Pablo hablaba de no avergonzarse del evangelio, estaba hablando de que no se avergüenza de la palabra de Dios que trae promesa de salvación a mi vida cuando yo la creo, cuando yo la vivo, cuando yo la pongo por obra. No es religión. Hermano amado, puedo decirle con certeza que ni el pastor Antonelli, ni su servidor, ni ninguno de los siervos que se paran en este altar viene a hablarle de religión. Aquí le venimos a hablar del evangelio de poder, de la palabra de Dios, que es para salvación de su vida. Hablar del evangelio es todo ese proceso en donde Dios nos tomó de esa vida estéril que llevábamos, hermano, sí, porque muchos de nosotros teníamos una vida de perdición, de vicios, de mentira, y de ahí Dios nos sacó y nos puso sobre la roca eterna de salvación, que es Cristo Jesús, y nos dio una nueva oportunidad de vida que hoy yo disfruto con mi familia. Hermano, no sé cómo haya sido su vida, pero yo me recuerdo en mi casa, mis dos hijas. De mi primera hija tengo pocos recuerdos. De pequeñita casi no jugué con ella, porque llevaba una vida desordenada, de vicios, una vida vacía, y no tengo muchos recuerdos. Yo un día tuve que pedirle perdón a mi hija porque no tenía muchos recuerdos con mi hija, jugando, disfrutándola, porque yo andaba en cosas del mundo, en vicios. Ya con mi segunda hija
ya yo estando en Cristo, yo recuerdo muy bien cómo la pasábamos muy bien con mi hija, jugando con mi familia, y hasta el día de hoy, bendito Dios. Pero hermano, nos perdemos el privilegio de tener a una familia, de disfrutarla, de gozarla, por andar en cosas del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Eso es lo que yo tengo como evangelio, y de eso yo no me avergüenzo, y por eso doy testimonio del amor de Dios, y por eso hablo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree, mi amado hermano. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, es porque no se arrepiente de todo lo que está haciendo para el reino de Dios. Y si alguien pasó penas, y si alguien tuvo realmente aflicciones por predicar el evangelio, fue el apóstol Pablo. Fue latigado, fue encarcelado, fue golpeado. Un día dice que lo fueron a tirar y lo dieron por muerto fuera de la ciudad, y dijeron, este ya se murió, dejémoslo ahí tirado. Pero de ahí se levantó el apóstol Pablo, y dice la palabra que se levantó, entró a la ciudad, y ¿qué hizo? Siguió predicando la palabra. No se avergonzaba del evangelio. Usted y yo no debemos de avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando el apóstol acá escribe esta carta, hermano, se considera que fue entre los años 50 y 60 después de Cristo. Usted conoce la palabra, conoce la historia, después de que el imperio romano se apodera de todo Israel, de toda aquella tierra donde Jesús desarrolló el tiempo bíblico, ¿sí? Después de que muere Jesús, Roma toma todas esas tierras, ¿sí? Coloniza todas esas tierras, y es donde empieza a perseguir el cristianismo, porque el cristianismo estaba creciendo y el imperio romano tenía miedo de que los fueran a derrocar, y entonces empiezan a perseguir al cristianismo. Es donde se dan los famosos circos romanos, y lo que hacen es meter cristianos al ruedo del circo romano, y sacaban leones para que se comieran a los que decían ser judíos cristianos. Entonces muchos empezaron a negar su fe, y es donde se da lo que se conoce hoy en día como la diáspora. La diáspora es ese proceso en el que los cristianos, los judíos, después de ser perseguidos, salen de la tierra de Israel, salen de su tierra de Jerusalén, y empiezan a emigrar para diferentes lugares, ¿sí? A esa gente le está hablando el apóstol acá, a muchos judíos que en la diáspora salen huyendo de Judea, de Jerusalén, y se van a Roma, se establecen en Roma. Eran judíos, gente que conocía la palabra de Dios, gente que probablemente había vivido, algunos de ellos probablemente vivieron de cerca el proceso, la pasión y muerte de Jesús, que hoy estaban en Roma escondidos, agazapados, estaban incógnitos, donde nadie sabía que eran cristianos, porque les daba vergüenza. A ellos les viene a hablar el apóstol Pablo, y les deja la carta a los romanos, que sabe usted, muchos eruditos, muchos estudiosos han dicho que si no existiera la Biblia completa, con solo tener la carta a los romanos, ahí tenemos todo un compendio del evangelio de Dios. La carta a los romanos tiene una condensación de todo el evangelio, de todo lo que trata Dios y de cómo el proceso de salvación se lleva a cabo en la vida del ser humano. Entonces viene el apóstol a hablarle a esa gente, a esos judíos que están escondidos, que están con miedo, que están con temor, que tienen vergüenza de hablar del evangelio, de hablar de la palabra de Dios. A ellos viene el apóstol y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si usted sigue leyendo, mire esa carta a los romanos, es tremendo. Después les empieza a decir más adelante, es que ustedes cambiaron las costumbres, es que ustedes hacen otros usos de sus cuerpos mismos, atentando contra la palabra de Dios. Y les empieza a recriminar, porque siendo cristianos no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, y es más, se avergonzaban del evangelio. ¿Cuántos hoy en día podemos estar, hermano, diciendo que somos cristianos, pero no estamos viviendo nuestra fe? Pero nos da vergüenza tal vez decir que somos cristianos. Hermano, yo estoy convencido de lo que Dios hizo en mi vida, y estoy agradecido por eso, y por eso le sirvo y por eso le alabo.
y le alabo en todo tiempo. ¿Sabe? En el trabajo, yo no sé si a usted le pasa, pero de repente uno contesta amén, va. Mire, por favor, esto, ¿será que lo puede hacer? Amén. Y se le quedan viendo a uno, sí, ¿y este qué va? Porque uno contesta amén, porque yo el amén lo digo porque me sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, cuando llevamos el convencimiento, la revelación de quién es Dios, de lo que Cristo ha hecho en mi vida, yo agradecido le voy a servir y hablaré de Él en todas partes, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y yo lo puedo testificar en mi vida. Es que por eso es que la palabra de Dios dice, cuando Jesús les dice a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros, y me seréis testigos, me seréis testigos. Vaya conmigo a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, por favor, en el capítulo 1. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe al discípulo Timoteo, en el capítulo 1, verso 12. Mire cómo dice. Ya llegó. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, siempre en versión Reina Valera, dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Regrese ahí al verso 8, mire cómo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es después que el apóstol Pablo le dice: no me avergüenzo, y por esto mismo, porque yo sé a quién le he creído. Hermano amado, perdone, usted no le vino a creer aquí al pastor Antonelli, usted no le vino a creer al pastor Julio, usted no le vino a creer a ningún siervo, a ningún diácono, no, usted le vino a creer a Dios. Amén. Y por eso aquí lo que le traemos es palabra de Dios, no es religión. Y por eso siempre, hermano amado, le pedimos, le exhortamos, traiga su Biblia para que usted compruebe que lo que le estamos hablando es palabra de Dios. No es religión. No venimos a hablar de filosofía de hombres, no venimos a hablar de pensamientos humanos, no venimos a hablar de lo que una persona cree. Venimos a hablar palabra de Dios para que edifique su vida, hermano. Cuando el apóstol dice acá: por lo mismo padezco esto, porque sé en quién he creído. Hay padecimientos que van a venir a causa del evangelio. Entonces, si yo digo no me avergüenzo del evangelio, estoy dispuesto a padecer eso que venga a causa de creer en el evangelio. Va a venir probablemente discriminación, va a venir tal vez burla. Ya viene el aleluya, ahí viene el que le hicieron el coco wash, así, no sé si a usted le dijeron alguna vez eso. Ya te lavaron el coco, ya te van a poner a vender tamales, le dicen a uno. ¿Sí? Entonces, qué vergüenza. Entonces mejor no digo que soy cristiano. Hermano amado, si yo sé en quién he creído, si sé quién es Dios, quién es Cristo, lo que ha hecho por mi vida, cómo me ha ayudado a mí, a mi familia, cómo me ha bendecido de una manera especial, cómo ha restaurado mi familia, estoy dispuesto a padecer lo que venga por amor a Cristo, pero estar convencidos de a quién le hemos creído, mi hermano. Usted no le ha creído a hombre alguno, usted le ha creído a Dios, y tiene que estar convencido de eso. Tiene que estar convencido de eso, porque mire, van a haber situaciones en la vida, van a haber personas que el enemigo va a usar para hacerlo dudar de su fe, para hacerlo caer de su fe. Eso es constante. Lamentablemente,
los primeros años del cristianismo en Guatemala fueron de un cristianismo mal direccionado, porque en esos primeros 100 años del cristianismo en Guatemala, hermano, se lanzó la idea del cristianismo que era solo para los pobres, del cristianismo en donde la iglesia era un tarro con una bocina hacia hasta arriba gritándole a toda la colonia, y que todos cuestionábamos y nos caía mal. Yo era uno que criticaba eso, hermano. ¿Por qué no hacen su bulla ellos solos? ¿Por qué tiene uno que oírlos? Yo quiero ver la tele y esa gente haciendo bulla. Ese fue el cristianismo que por muchos años se practicó en Guatemala. Un cristianismo de machetazo, de bibliazos. Arrepiéntanse, pecadores inmundos, se van a ir al infierno. Y entonces eso le chocaba a uno, ¿verdad? Era verdad, porque era verdad lo que decían, solo que nos chocaba, ¿verdad, hermano? Pero el evangelio, hermano amado, es mucho más que eso. El evangelio es creer que Dios me salvó, me perdonó, me dio una nueva oportunidad de vida y hoy me pone enfrente de las personas para testificar de Él. Y cuando hablo enfrente, hermano, no es que necesariamente usted tenga que subir aquí al púlpito. Gloria a Dios, si un día usted por su perseverancia es nombrado para que usted desde acá comparta, pero en su casa, en su trabajo, con su familia, ser testimonio de Dios, hablar de Dios, hablar de aquello en lo que usted cree porque está convencido y no se avergüenza del evangelio, porque usted sabe que es poder de Dios. Pablo indudablemente conocía a Dios, sabía en quién había creído y creía en esas promesas de salvación, porque si algo que tenemos que tener claro, mi amado hermano, es que si no terminamos de creer en el Señor, si no tenemos la revelación de lo que es Dios, de lo que es Cristo en mi vida, hermano, podemos estar viniendo solo a jugar de cristianos. Es donde entonces se dice que se está practicando un cristianismo light. Lamentablemente tenemos que denunciarlo. Iglesias en donde hoy están en el servicio y mañana están en un lugar, en un antro, en vicios, en perdición, porque se está llevando un cristianismo light, porque no se ha terminado de tener esa revelación de quién es Dios, de quién es Cristo, lo que ha hecho por mi vida, y que cuando Él me tomó por hijo, yo debo servirle a Él y testificar de Él las 24 horas del día, donde quiera que yo esté. Es que por eso cuando el Señor le dijo: y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta el confín de la tierra. Hermano, tenemos que terminar de tener esa revelación de lo que es Dios en nuestra vida para no estar jugando de cristianos, porque es lamentable, pero a veces no estamos dispuestos o no, a ser un testigo, un testimonio delante de otros. Aquí en la iglesia, hermano, perdone con todo respeto, lo digo, pero aquí en la iglesia es bien fácil portarse como espiritual y como cristiano. Siempre lo he dicho. Lo saluda a alguien: hermano, Dios le bendiga. Bendiciones, Dios le bendiga. Hasta hacemos cara así de piadoso: Dios le bendiga, que le vaya bien, siervo, bendición. Aquí en la iglesia, pero ¿y allá afuera? ¿En su trabajo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo contestamos en nuestro trabajo? Porque a veces somos, como dice el dicho aquel por ahí, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Solo que aquí al revés, ¿va? A veces somos candil aquí en la iglesia, pero allá afuera, oscuridad. Tenemos que terminar de creer en Dios de la manera que Él cree, hermano. Porque la Biblia declara y dice: el que se hace amigo del mundo, dice la palabra, se convierte en enemigo de Dios. O estamos con Dios o no estamos con Él. Mi hermano, yo, mire, más o menos, yo medio, hermano.
Mire, usted es cristiano, pues más o menos. No, o es hijo de Dios creyéndole a Él, o no es hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que si no es hijo de Dios, entonces es hijo de ¿quién? El diablo. No hay otra. No hay de otra. No, yo medio, hermano. No. Como, mire, usted habrá oído ese dicho que dicen a veces, no, es que no hay que creer ni dejar de creer. O cree en Dios y le sirve fielmente, o está jugando con Dios y entonces es del mundo y es enemigo de Dios. Qué tremendo, mi amado. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos en el capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 38. En versión Reina Valera le voy a leer. Marcos capítulo 8, en su verso 38 dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así o más claro, hermano. Así o más claro. El que se avergüence de mí, dice el Señor Jesús, y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Por eso le digo, mi hermano, en el nombre de Jesús, que usted pueda hoy meditar en su corazón si realmente estamos creyendo en el Evangelio de poder, si realmente yo le sirvo a Dios en todo tiempo, en mi casa, con mis amigos, en el trabajo, si realmente soy un buen testimonio, porque dice la Biblia que usted y yo somos como cartas abiertas en donde el mundo lee lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si lo que Dios ha hecho en nuestra vida es bueno, es bendición, es salvación, eso tienen que leer en mi vida, eso tienen que ver en mi vida. Entonces yo soy testimonio todo tiempo, todo lugar, porque entiendo a quién le he creído. Conozco a mi Dios, tengo la revelación de quién es mi Dios. Y entonces no vengo a jugar de cristiano, sino vengo a vivir el Evangelio de poder. Cuidado, mi amado hermano, cuidado si nos avergonzamos de Cristo, del Evangelio de poder, del reino de Dios, porque entonces Él se avergonzará de nosotros, dice la palabra. Y mire, las cosas no han cambiado mucho, porque el Señor Jesús, vea cómo está hablando ahí, le dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, como adúltera y pecadora. Vea, el Señor Jesús dice en esta generación, pero está hablando en el tiempo bíblico, hace 2020 años. Y yo encuentro que la generación de este tiempo, hermano, no es tan diferente. Generación adúltera y pecadora. Es tremendo ver cuántos hombres, hermano, sin alma, sin conciencia, aprovechándose de niños, de niñas, haciendo atrocidades. Solo a alguien que no tiene alma, que no tiene conciencia. Generación adúltera y pecadora. Vea usted, entonces la situación no ha cambiado mucho. Y Jesús se lo dijo a los discípulos de aquel tiempo y nos lo dice en este tiempo: no se avergüencen de mí y de mis palabras, porque si no yo me avergonzaré de ustedes, dice el Señor. Tremendo esto, mi hermano. Pero yo quiero, a la luz de la palabra, que usted hoy medite, reflexione si realmente usted está creyendo en el Evangelio de poder, si le está sirviendo a Dios, como dice, de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra de Dios. Vea, entonces usted puede estar cayendo en pecado no solo por lo que hace, no solo por lo que dice, sino por lo que deja de hacer también. Mi hermano amado,
El propósito de Dios en su palabra es que usted y yo seamos confirmados en esa palabra de poder, en ese evangelio de poder. Creer que Cristo vino a morir por amor a nosotros, que entregó su vida por amor a nosotros, que nosotros hoy estemos dispuestos a padecer por amor a Él, a defender nuestra fe, a hacer un testimonio en todo tiempo, para que el evangelio de poder siga creciendo, para que la gente vea en nosotros que hay algo que Dios puso y que la gente diga: yo quiero algo de lo que ellos tienen. Mire, hermano, qué precioso cuando alguien pueda decir usted: mire, yo veo que en su familia, qué bendición, de verdad, mire ustedes qué hacen, qué bendición de familia, yo veo cómo se hablan, yo veo cómo se aman ustedes, ¿qué están haciendo? Cuéntenme. Venga, le voy a contar quién hizo eso en mi vida, y hablar de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, mi amado hermano. Pero tenemos que estar convencidos de quién fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Yo quiero pedirle en esta hora, mi amado hermano, vamos a ponernos de pie. Y quiero pedirle por un momento, Dios nos está hablando. Créame, cuando preparaba yo este tema y estudiaba, el Señor me hacía reflexionar en eso. Por un momento, yo le voy a pedir, cierre sus ojos un momento. Por un momento, Dios me confrontó tremendamente y me llevó a hacerme esta pregunta: ¿le estaré sirviendo? ¿Le estaré sirviendo de la manera que Él quiere? Porque alguien dirá: no, pastor, no se preocupe, yo ya soy servidor. No. Más que un título, ¿le estaré sirviendo de la manera que Dios quiere? De mi boca ya no sale agua amarga, ya solo sale agua dulce. De mi boca ya no salen maldiciones, solo bendiciones. Y encontré, mi hermano, y encontré que solo podía hacer una cosa, y era pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces el carácter nos traiciona, los pensamientos nos traicionan, y paramos pensando cosas que no debemos, diciendo cosas que le desagradan a Dios, haciendo cosas que atentan contra Dios. Perdónanos, Señor. Indigno soy, Padre. No soy digno de que entres en mi casa, Dios, pero una palabra tuya, ese evangelio de poder, será suficiente para sanar. Y si usted encuentra, después de meditar en eso, que también tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo. Dios conoce los corazones, mi amado hermano. Dios conoce los corazones. Dios sabe, dice la palabra, que Él conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestros pensamientos, y Él sabe lo que estamos pensando. Padre, como pueblo tuyo estamos hoy en este lugar. Señor, perdónanos si en algún momento hemos dejado de hablar de tu palabra. Perdónanos si en algún momento hemos vacilado, hemos dudado en declarar nuestra fe. Hemos creído en ti, Señor. Damos testimonio de tu gran amor, de tu poder. Damos testimonio de tu misericordia, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque sin merecerlo nos has colmado de favores y de bendiciones, Padre. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, Padre, por tu misericordia, bendito Dios.
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor ser para ti. Dígaselo convencido. Para ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti, Dios, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor, solo para ti, Padre. Para ti. Dígale a Él con todo tu corazón, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Vamos a decírselo. Los instrumentos van a callar en este momento. Vamos a decírselo suavemente. Yo quiero pedirle, con su voz en cuello, vamos a decírselo suavemente. Porque tú eres mi Dios, Dígaselo. tú eres digno de adoración, Señor, escucha a tu pueblo. una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Porque tú eres mi Dios, dígalo con todo tu corazón, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor. Oh, para ti. Diga la última vez con todo tu corazón, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Gracias te damos, Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y queremos ser una ofrenda de amor para ti, Padre. Te damos por siempre el honor, la gloria, honra y alabanza, Padre bendito.
Gracias, amado Señor. En esa dimensión, mi hermano, quiero que me acompañe en oración. Tenemos aquí una petición. Están pidiendo oración por una hermana que está hospitalizada en el IX. Quiero que me acompañe en oración, creyendo lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos otras peticiones por acá. Con fe, hermano, tenemos que escribirlas, creyendo que Dios es el que tiene el control. Están pidiendo por sanidad. Esta hermana que está en el IX, vamos a declarar sanidad en su vida. Están también pidiendo por restauración familiar. Declaramos que Dios tiene el control y el poder. Y están también dando gracias a Dios por la respuesta que Dios está enviando ya a la vida de esta hermana. Padre, por todo esto, Señor, lo presentamos delante de ti, Señor, creyendo lo que tu palabra enseña, que todo lo que pidamos con fe, creyendo, lo recibiremos. Amado Dios, estamos declarando que tú tienes el control de todo, que eres tú el Rey de Reyes, el hacedor de todo, el todopoderoso, y por eso sabemos que viene sanidad, Señor, para esta mujer allá en el IX, Señor. Declaramos sanidad en su vida, de ahí se levantará y dará testimonio. Señor, clamamos por esta familia que está pidiendo por esa restauración. Amado Dios, sé que tu diestra de justicia y de poder no se ha cortado, y declaramos sanidad sobre esta familia, restauración sobre esta familia. Gracias, Padre, porque tú estás trayendo respuestas a las familias, y sé que tu bendición y tu favor está con nosotros. Te damos por siempre el honor, la gloria, honra y alabanza, Padre bendito. Gracias, amado Señor. Aleluya. Amén y amén. Dele esa ofrenda de palmas al único que las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación.